Okay, hallo liebe Studenten und Studentinnen. Qué pena con ustedes otra vez por ese inconveniente que tuve el día de hoy. Me tocó desplazarme de Cali y pues supuestamente había muy buen internet, como les dije, pero parece que tan bueno no era, aunque en la mañana lo había probado y todo y había funcionado perfecto. Pero bueno, ustedes lo saben muy bien que estas cosas pasan. De todos modos, disculpen. Good. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a grabar la clase de hoy y porfa, entonces se ponen todos al día viéndola y haciendo pues los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Good, vielen Dank. Bueno, yo empecé o empezamos la clase con lo siguiente. Wir haben diese Sprichwörter. Sprichwörter son en español diríamos dichos, ¿cierto? Y aquí tenemos, digamos, las traducciones en español. Entonces, ¿qué hicieron? Porque hay unos compañeros que me pidieron grabar la clase, entonces, pues ellos aún no han escogido. La idea era que ustedes los leyeran los 13, ¿sí? Los 13 dichos acá y escogieran uno de estos, ¿no? Los que están aquí entre comillas es como la traducción literaria del de alemán, ¿sí? Y, no, perdón, los que están entre comillas, no, los que están entre comillas son como los dichos que existen, pero más en España, aunque acá también con ciertas variaciones. Y el que no tiene comillas es como la traducción literal del de alemán, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este, las mentiras tienen patas cortas, o hablar es plata, callar es oro. En español sería como en la duda, ten la lengua muda, ¿sí? A rey muerto, rey puesto, perro ladrador, no labrador, sino ladrador, poco mordedor, o sea, acá decimos perro que ladra no muerde, ojo por ojo, diente por diente, la apariencia engaña, aquí decimos las apariencias engañan, o las cosas no siempre son como parecen, no es oro todo lo que reluce, la suerte y el cristal quiebran fácil. O las dichas no llegan a viejas, ¿no? Es como el sentido, pues me imagino que todos entenderán el sentido, pero si hay alguna duda me cuentan que pues todas las cosas se acaban y muy fácil, ¿no? Good. Las fiestas hay que celebrarlas cuando caen, los niños y los locos dicen las verdades, bueno, ya saben aquí la variedad que decimos los borrachos, sueños son vientos, los vidrios rotos traen suerte, lo que no se me haría, lo que no sé, aquí falta una tilde, no me hará caliente. ¿Qué quiere decir eso en español? Nosotros acá decimos ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Vale? Y para estos tenemos su traducción o su forma de decirlos en alemán, Sprichwörter, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a practicar aquí? Los diptongos que vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, wir haben hier, yo se los voy a leer una vez para que ustedes, ya habiendo escogido el suyo, lo practiquen y se lo aprendan, ¿sí? Y la próxima clase, ojalá me lo puedan decir de memoria. Zum Beispiel, Nummer eins: Lügen haben kurze Beine. Nummer 2: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nummer 3: Der König ist tot, es lebe der König. Nummer 4: Hunde, die bellen, beißen nicht. Nummer 5: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nummer 6: Der Schein trügt. 7: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 8: Glück und Glas, wie leicht bricht das. 9: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. 10: Kinder und Narren sagen die Wahrheit. 11: Träume sind Schäume. 12: Scherben bringen Glück. Und Nummer 13: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ok, also, bueno, entonces, primera tarea. Hoy empecé con tareas.
No, pero que se lo aprendan y luego ya les cuento cómo seguimos con esto. Ok, sehr gut. Bueno, lo siguiente que yo quería hablar con ustedes, o bueno, no puedo hablar pero ahorita, pero quería comentarles es si ustedes miraron la ruta y cómo les fue con la ruta y cómo les fue con la tarea que les dejé para la ruta. Esa es la ruta, ¿no? Nummer 2 oder die Arbeitsanleitung Nummer 2, ¿no? Und als Hausaufgaben hatten wir hier, deben terminar el Arbeitsbuch hasta la página 9. Yo espero que lo hayan podido realizar y terminar. De todos modos, recuerden que cualquier duda que tengan o ejercicio que no pudieron hacer o que no entendieron muy bien o lo que sea, la aclaramos pues en clase o me pueden escribir por el interno y yo con mucho gusto les respondo, pues les digo cómo hacemos una pequeña asesoría y solucionamos pues las dudas. Y lo otro que les dejé para que me envíen hasta el domingo 20, este domingo, estos ejercicios, ¿sí? A ver, esta es una tarea para enviar. Esa es una de las pocas notas. Si ustedes miran el programa, nosotros tenemos unas tareas que llevan nota de que ustedes me mandan y reciben como una nota por hacerla, ¿no? Obviamente no del 1 al 5, sino de cumplido. Bueno, ahí vamos viendo cómo va. Esta es la primera y también el ensayo a ver cómo se sintieron. ¿Qué tienen que hacer aquí para los que no lo hayan hecho? Algunos ya me lo enviaron. Markieren Sie das Subjekt und ergänzen Sie, ¿no? Ustedes marcan el sujeto, pues lo marcan, puede ser para ustedes solos, ¿cierto? O aquí, entonces, por ejemplo, das Pi Paula. ¿Cuál es el sujeto ahí? Pues el que realiza la acción o el que es el importante ahí. Pues en este caso es Paula, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos que conjugar el verbo con Paula. ¿Y qué verbo puede ser? Pues no puede ser sino el verbo ser o estar, digamos en este caso. Entonces le ponemos esta terminación, esta. Entonces, esta es Paula, ¿no? Sea good. Ok, Tan, Sí, la señora. siguiente. Espera. Sie kommen aus Italien. Entonces, tienen que decidir aquí cuál es el sujeto. ¿Qué dice aquí? Ella venir, digamos, de Italia, ¿cierto? Entonces, obviamente el sujeto aquí es ella, entonces tienen que conjugar el verbo con la tercera persona del singular, o sea, con así es, ¿cierto? Y así van ustedes realizándolo. ¿Vale? La idea es que cojan como esa práctica, que caigan en cuenta con quién se conjuga, que caigan en cuenta de si es E, S, T, T, E, N, T, N, etcétera, ¿vale? Good. El siguiente punto era Personen beschreiben, describir una persona. Nosotros este texto lo oímos y lo leímos y yo quisiera que, a ver si ustedes son capaces de escribir este texto como en primera persona, ¿no? Ich heiße, pues obviamente aquí, Akemi Waldhäusl sería la primera oración. Y luego todas estas partes tienen que utilizarlas, ¿cierto? En esta presentación, ¿sí? Entonces, no sé si oyen el diálogo otra vez o leen el texto, ¿no? Si no lo recuerdan o tratan de hacerlo primero así y luego pues pueden rectificarlo como quieran, ¿vale? Y el último punto, was ist falsch? Korrigieren Sie. ¿Qué está falso? O sea, ¿qué está mal? Corrijan, ¿no? Entonces, Gürli komme aus Türkei, wohnt in Ankara, sie spricht Türkisch und Englisch. En esta oración hay muchos errores. Errores de conjugación, errores de pronombres, ¿cierto? Bueno, ustedes ahí van viendo, aquí todavía no les puse errores de mayúsculas y minúsculas ni nada de eso, pero hay unos pues que sí deberían caer en cuenta. O verbos mal escritos, ¿cierto? Bueno, ustedes hagan lo que piensan, como quieran y como les quede, sí, como les quede más fácil. ¿Listo?
pero hagan el esfuerzo en tratar de entender por qué, cuál es el error y por qué es, y obviamente tienen que escribirlo al lado o debajo otra vez correctamente, ¿vale? Good. Bueno, eso era el ejercicio que quería pues otra vez explicárselos para que no quedaran dudas con esto. ¿Listo? Bueno, y lo siguiente que yo tenía programado con ustedes era la práctica de la Aussprache, de la pronunciación de los umlaute y de buchstabieren, de deletrear, ¿cierto? Pero, pues obviamente, ahorita, pues ni modo por por los inconvenientes, pues que he tenido, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vimos la última vez el capítulo número 1, que ya pues supuestamente lo tenemos listo. Pero hay una cosa que nos queda faltando y que es muy importante porque ustedes se están enfrentando a esto todo el tiempo, ¿sí? Vamos a mirar auf der Seite Nummer 13 en la 13, aunque aquí voy a poner 14, auf Seite Nummer 13, para que caiga ahí porque uno pone 13 y abren la 12. No me pregunten por qué siempre abren uno menos. Y es lo siguiente, es lo último que nos falta del capítulo 1, ¿no? Esto ya lo vimos, pero lo que no hemos visto es esto, que se llaman Aufforderungssätze. ¿Qué son Aufforderungssätze? Aufforderungssatz también existe en alemán como Imperativ. Der Imperativsatz, la oración imperativa. ¿Qué son las oraciones imperativas? Es muy sencillo, son son oraciones que dan o una orden o una indicación. ¿Sí? Y estas indicaciones, pues como en español, lea usted, lesen Sie o lea, hören Sie, escuche, ¿no? En español no hay necesidad de nombrar el pronombre, digámoslo así. Uno no tiene que decir lea usted, escuche usted, sino lea, escuche, pregunte en el curso y marque los verbos. En alemán siempre tiene que ir la persona, la cosa o el pronombre que realiza la acción, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia aquí con una oración normal? Mírenlas bien. Lesen Sie, hören Sie, fragen Sie im Kurs, markieren Sie die Verben. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencillo, que comenzamos con el verbo al comienzo. Entonces es lesen Sie, hören Sie, ¿no? Entonces aquí en el huevito, como siempre, ponemos el verbo, acá el pronombre, el verbo, el pronombre y el resto de la oración, ¿sí? A esto le llamamos una oración imperativa. Ya la vamos a escribir. Bueno, mírenla así entonces. Sería acá, sería lesen Sie, lesen, primera posición, y segunda posición, como ya dijimos, Sie, ¿no? Y acá, por ejemplo, la más larga, la última, markieren Sie die Verben. Ay, Dios mío, no lo separé allí. Esperen y verá. Markieren, ¿cierto? Entonces, Sie sería acá y die Verben serían acá al final, ¿vale? Entonces, lo siguiente y lo que es tan importante de aprenderse acá, ¿no? Que el verbo va en primer lugar. Todo lo contrario que hemos aprendido en nuestras oraciones afirmativas, que el verbo vaya en segundo lugar, que es nuestra regla de oro, en segundo lugar, ¿sí? Pero en una oración imperativa, que es una indicación o una orden, pues va en primer lugar y siempre acompañado del sujeto. Bueno, voy a terminar aquí el primer video y pasamos al segundo video. ¿Listo?